La mente se programa y es controlada por el segundo cerebro, el intestino. De ahí que en estos tiempos el ser humano viva en una constante depresión, falta de energía y un sinfín de enfermedades y carencias presos de la mente artificial, donde los parásitos, tanto físicos como astrales, han tomado el control de tu voluntad desde el intestino, cerrando y bloqueando al corazón sagrado. No es normal o natural que se hayan inventado profesiones o campos como la psicología o psiquiatría, que como vemos, tanto el número de pacientes y médicos se ha venido incrementando de manera alarmante desde los albores del siglo XX para acá, cuando en la época de nuestros abuelos y bisabuelos era inexistente ir al psicólogo, ya que no se sufría de estos lapsos de distorsión, porque no evocaban su vida la glotonería y el embriaguez de la forma en que se hace hoy. Y esto es debido a la altísima intoxicación física en que vive el ser humano moderno, por causa de su pésima alimentación artificial y antinatural. Y lo peor es que la gente se va a tratar con otro ser humano igual o más intoxicado, pensando que medicándote o hablando de tus problemas, se va a solucionar algo que viene desde dentro del cuerpo, y que hay que limpiarlo a base de ayunos, enemas y un cambio radical de estilo de vida y dieta de manera ordenada y progresiva. En este video te mostraré con pruebas cómo es que el sistema sinárquico depredador opera a través de las industrias, gobiernos y personas que participan ejecutando los factores que sirven de control y manipulación a través de bebidas y comidas contaminadas con sustancias que afectan en el cuerpo neuronal de los seres humanos, las cuales son publicitadas engañosamente y a través de técnicas subliminales como de diversión y de grandes beneficios para el ser humano. Aquí demostraremos cómo a través de sustancias, bebidas, comidas, etc., que parecen inocentes en papel, se están envenenando no solamente físicamente al ser humano, sino que se está incidiendo en su mente para hacerla víctima de la manipulación y el control total. La magia es el poder de influenciar el curso de los eventos usando fuerzas misteriosas o sobrenaturales. La palabra sobrenatural es un adjetivo que significa y se le atribuye alguna fuerza más allá del entendimiento científico o relacionado con un orden de existencia más allá del universo visible y observable. El cientismo se ha convertido en la palabra más dominante en esta matrix, y solo los científicos claman entender su significado. La palabra ciencia proviene del latín sciens, que significa inteligencia o habilidoso. Esta palabra proviene de scindere, que significa cortar o dividir. Así que la ciencia y sus bases están dirigidas en dividirnos, en cortar nuestra conexión con los principios del lado derecho del cerebro. El lado izquierdo del cerebro y el derecho expresan distintos principios. El lado izquierdo es responsable de los principios de la ciencia y del pensamiento analítico, el orden y la fragmentación. Pero el lado derecho es responsable por la creatividad, la compasión y la intuición. El cientismo va en contra del lado derecho y de los principios femeninos, abocando al uso extremo del izquierdo solamente, y de esa manera intentan dividirnos. Hay más allá del entendimiento científico, y más allá del universo visible y observable. Cuando nos paramos a observar al mundo, solo con nuestro lado izquierdo del cerebro, e incorporamos el lado derecho, descubrimos que estas fuerzas sobrenaturales, en la definición de magia, son simples fuerzas naturales. Nada es puramente físico,
Todo posee una vibración y una conciencia. Cada pensamiento que pensamos, acción que realizamos y palabra que decimos afecta directamente el desempeño exterior de nuestra realidad en lo colectivo. Así que, escojamos saberlo o no, somos todos magos. La magia es el poder de influir en nuestra realidad. Existen varias prácticas de magia que involucran el uso de varios elementos, como inciensos, aceites, sal, pero las bases de todos estos están en nuestras habilidades inherentes y creativas, y en el uso de nuestros pensamientos, sentimientos y palabras para manifestarlos. La magia blanca es benevolente, usando nuestra intención y poderes de manifestación, para propósitos de sanación. La magia negra es malévola, usando nuestra intención y poderes de manifestación, para el egoísmo o propósitos maliciosos. La élite que maneja este mundo está generada desde la oscuridad del ocultismo, que constantemente está haciendo evocaciones a entidades oscuras y usa maldiciones, haciendo magia negra en el día de nuestras vidas, en orden para guiarnos hacia un caos espiritual. La civilización en la que estamos ha sido moldeada por los conjuros de magia negra de la élite, en una especie de vampirismo en la naturaleza, debido a que estamos de acuerdo con estas operaciones. Muchos de nosotros estamos constantemente enlazados en lo que yo llamo rituales diarios de magia negra. Uno de estos rituales diarios de magia negra es el consumo de carnes y fluidos de animales. Y lo que está sucediendo ahora mismo es un gran holocausto animal. Cuando incautamos a los animales en factorías, les negamos expresar sus emociones y cumplir sus deseos naturales. Ellos no pueden correr y relacionarse unos con los otros y explorar el mundo como les gustaría. No pueden hacer mucho de esto. Los animales son criados en mataderos, pasando su vida en una horrenda ansiedad, depresión y miedo. La energía no puede crearse o destruirse, y esta energía se queda impregnada en su carne aún después de ser asesinados. Así que cuando consumimos esta carne, absorbemos estas energías negativas, su miedo, pena y confusión. Lo mismo pasa con los productos derivados de la leche. Aun cuando el animal no se ha asesinado en el proceso, ellos todavía sienten dolor y miedo por su encierro, y por el secuestro de sus crías. Una práctica muy recurrente en la agricultura animal. Nuestra tierra y sol son los que brindan la vida en este plano. Ellos energizan todo con la fuerza vital, que algunos llaman prana. Toda la vida está atada a lo que da el suelo en cierto modo. Los carnívoros solo pueden recibir y digerir este prana a través de consumir otros animales. Pero esos animales reciben el prana a través de lo que comen del suelo. Nosotros, sin embargo, no somos carnívoros. Esto es el por qué no somos naturalmente atraídos a comer carne cruda. Y esto es el por qué cuando comemos productos con colesterol animal, el riesgo de contraer osteoporosis aumenta. Esta enfermedad solo afecta a los herbívoros, y tampoco encajamos en la categoría de omnívoros. Los humanos somos totalmente incapaces de matar, desgarrar y consumir una presa con nuestro equipamiento natural biológico, como todo omnívoro lo hace. Afuera de los mataderos puedes oír el llanto de desesperación que sale de estos. Otra vez, comer carne nos llena de estas energías negativas, contribuyendo a la confrontación y a la división. Sin mencionar que la mayoría de la carne convencional está físicamente envenenada con hormonas artificiales, vacunas y comida transgénica de los ganados. Una persona que lleva una dieta altamente carnívora tiende a tener bloqueos energéticos en su cuerpo, porque convierte su cuerpo en un almacén de todos estos venenos energéticos. Esto es el por qué muchas religiones y escuelas espirituales a través de las eras han enseñado el vegetarianismo y el veganismo. Tenemos el jainismo, que está basado en el principio de no violencia llamado ahimsa. El vegetarianismo está considerado como obligatorio para todos sus practicantes. También es conocido que en varias prácticas del hinduismo, que el 34% de los indios comen una dieta estrictamente vegetariana. Muchos budistas también practican el vegetarianismo, instruidos por el primer concepto que prohíbe a los budistas matar en general. Y esto incluye personas y animales. Los adventistas del séptimo día practican el vegetarianismo estricto y muchas prácticas veganas. Uno de los principales preceptos del zoroastrismo es el respeto y la amabilidad hacia toda forma de vida. No es coincidencia que haya tantos lineamientos para el crecimiento espiritual a través de la abstención de comer carne. Cada vez que compras un pedazo de carne en el supermercado, estás de acuerdo con los rituales de esclavitud y de sufrimiento de otros seres vivos. Tú eres un ser sintiente. Asimismo, estamos de acuerdo en el encarcelamiento de animales cuando compramos sus derivados, estando de acuerdo en nuestro propio encarcelamiento también. Aún los animales criados en granjas felices, que están energéticamente en mejor estado, todavía contienen ese control de conciencia. Así, cuando vemos dentro de un restaurante una linda terraza para cenar, muchos de nosotros
Molestamente estamos atestiguando rituales de magia negra que empiezan con el sufrimiento y terminan con la energía transferida al consumidor, cambiando su energía natural, amoldándola hacia la frecuencia del miedo, la agresión y la confusión. Otro ritual bien esparcido en la sociedad de magia negra es el consumo de alcohol. La palabra alcohol proviene del árabe al-kul. En el folclore de Medio Oriente, al-kul es el nombre de un espíritu rabioso come cuerpos. Y llamamos al alcohol fuerte como bebidas espirituosas, justo como otras entidades come carne, que merodean en bares, restaurantes, tiendas de licor, clubes nocturnos y otros locales de entretenimiento, que venden y promueven el consumo de alcohol. Cuando bebemos alcohol, somos más propensos a perder el control de nuestras emociones. Perdemos concentración, el intelecto y el control físico. En breve, nuestras defensas bajan y estamos abiertos a ataques energéticos. Así, entidades energéticas se aprovechan de esta pérdida de control y se infiltran dentro de nuestra conciencia. Muchas de estas entidades son espíritus perdidos, apegados y atraídos por efectos del alcohol, atraídos por otros campos abiertos de energía. Con el tiempo, beber alcohol puede causar rasgaduras y adelgazamiento de nuestro campo electromagnético. La mente se torna torpe y el deterioro se acrecienta. Ahora, cuando te dirijas hacia un bar o una fiesta, con esta nueva visión, podrás ver que estos no solo son unos simples seres humanos teniendo una experiencia física de intoxicación, sino humanos que están abriendo sus canales de conciencia, para que entidades negativas se viertan dentro de los espíritus. Después de todo, están bebiendo espíritus. Y para lo que beben, al punto de ser considerados alcohólicos, es fácil ver cómo sus vidas se vuelven un caos. La conexión con sus espíritus ha sido interferida por otros espíritus, literalmente. El término alcohol, del cual proviene la palabra alcohol, tiene raíces en el árabe medieval y hace referencia a un polvo negro usado en alquimia. Está vinculado a la separación del espíritu del cuerpo, un proceso que, irónicamente, es lo que ocurre en cierto nivel cuando alguien consume esta sustancia. El alcohol es una herramienta que desvía a la humanidad del camino de la verdad. De hecho, se dice que el alcohol abre portales que pueden atraer entidades de baja vibración. Las enseñanzas esotéricas nos hablan del cuerpo energético y de los campos vibracionales que nos rodean. Se cree que el alcohol interrumpe la armonía de estos campos, debilitando la protección natural que tenemos contra influencias externas. En estados de ebriedad, la conciencia se fragmenta, la voluntad se debilita y el cuerpo astral queda vulnerable a energías externas. Será por esto que en algunas culturas se habla de espíritus al referirse a las bebidas alcohólicas. Desde los antiguos sabios hasta las tradiciones religiosas más influyentes, el mensaje parece claro. El alcohol no es solo una sustancia física, sino un agente de disociación espiritual. Lo que bebemos no solo afecta a nuestro cuerpo, sino también nuestra conciencia y nuestra conexión con el universo. El alcohol ha sido descrito en muchas culturas como un disolvente del espíritu. No solo afecta a la mente y el cuerpo, sino que también tiene un profundo impacto en la energía vital y la conciencia. El alcohol, sin embargo, no posee la misma energía creciente. Y esto lo podemos observar. Aquellos bebedores se vuelven progresivamente depresivos, agresivos, críticos y tristes en sus creencias. El alcohol es muy seductor, como muchos conjuros de magia negra lo son. El alcohol me da alas para volar y así me lleva hasta el cielo, hay una frase. ¿Qué más está siendo promovido? Comida tóxica. La comida nos está marcando para comer tóxicos y productos animales, llenos de frecuencias bajas basados en el miedo, pero también aditivos químicos, ingredientes sobreprocesados y formas antinaturales de azúcar y sal. El cuerpo y la mente artificial están directamente conectados, y consumir esta comida comercializada es violar al cuerpo y potenciar la mente artificial. La regla es que si está siendo promovido es para la deshonra espiritual, pero para el ojo no entrenado no es perceptible. Mucho de esta deshonra simplemente es parte de lo que llamamos la civilización moderna. Ahora vamos a mostrar la realidad de una bebida muy popular que se maneja como buena onda y con valores, pero que de igual que sus similares existentes en el mercado mundial, contienen los mismos propósitos oscuros de control, manipulación y dominación. Y le vamos a dedicar una buena parte de este video por considerar que sus nocivos componentes definitivamente es la bebida que más está incidiendo en la aceleración del crecimiento de la depresión del mundo. Su consumo masivo y desmedido es incentivado por muy elaborados y efectivos métodos publicitarios que impactan a la mente desprevenida de los seres humanos. Y es tan agresiva esta publicidad que hasta las mujeres que están gestando la consumen, generando estados adictivos a sus hijos desde el vientre.
Niños de meses de nacidos la consumen como una bebida normal, proporcionada por sus padres, que sin saberlo lo están iniciando en estados de adicción temprana, la cual culminará de manera definitiva en su adolescencia, en formas de adicciones a narcóticos. De ahí el impresionante crecimiento de la drogadicción en el planeta. Quizá parezca esto como una compulsión paranoica, ya que nuestras mentes formateadas son inocentes víctimas del engaño. Pero al concluir esta explicación, comprenderemos del por qué existe el monstruoso mercado mundial en que estas bebidas son indiscriminadamente consumidas por las personas y las consecuencias nefastas que están propiciando en ellas. Los adictos dependientes, los cuales están publicitariamente convencidos de las bondades de esta bebida, deberían hacerse estas preguntas y, por supuesto, tratar de corresponderlas antes de volver a consumirla. ¿Por qué esta bebida es de color negro? ¿Contiene sustancias adictivas? ¿Qué cantidad de azúcar sobresaturada y otros químicos y edulcorantes contiene? ¿Las campañas publicitarias de esta bebida son subliminales? ¿Se ha seguido produciendo con fórmula original en la que uno de sus componentes es la cocaína? ¿Fue modificada su fórmula y solo contiene cafeína como asegura? La primera pregunta la están respondiendo de cierta manera algunas sectas religiosas y activistas, denunciando que esta bebida es satánica, que tiene elementos en la sustancia, en la presentación y en la publicidad que corresponden con esa manifestación. Aunque la mente formateada y cuadriculada de los seres humanos no lo quiera asimilar, pues compartimos en cierto sentido lo que denuncian estos movimientos. Esta bebida es negra porque cumple con un mensaje subliminal de condicionamiento de la mente egoica del ser humano, para que dé su aceptación al dominio y control de la oscuridad, dejando dormido y sin posibilidades al corazón espiritual. Precisemos nuestra aseveración. Su clara connotación de ser negra no solamente corresponde a un color derivado de sus contenidos físicos. El color negro de la bebida cumple con una función muy importante. El mensaje es de tipo subliminal, o sea, la persona no se da cuenta explícitamente de lo que le están informando o sugiriendo, pero su mente capta dentro de la programación mental egoica activada qué es lo que está haciendo y qué implica su decisión. De esta manera, el ser humano acepta mentalmente a través del color de la bebida ser sometido por la oscuridad y servir sus propósitos. Cuando una persona consume, aunque sea una sola gota de esta bebida, está aceptando someterse a pertenecer al dominio de unos amos y está dando el sí para que le extraigan su energía creacional. O sea que cada vez que un ser humano consume sustancias adictivas, como lo es esta bebida, se está dejando engañar por las logias de la oscuridad. El consumo de esta bebida y demás sustancias adictivas, al ser autorizado por nuestra mente egoica y obligado a nuestro cuerpo a la aceptación, rompe el blindaje electromagnético del corazón, dejándonos expuestos a la agresión de las fuerzas oscuras que dominan el mundo. A la pregunta de si la bebida contiene sustancias adictivas, la respuesta es sencilla. Solo bastará referenciar cuál es la fórmula del contenido para quedar convencidos. En este momento, la multinacional que la produce reconoce públicamente que solo contiene como estimulante a la cafeína. Debido a ciertas incidencias en la opinión del público de Estados Unidos y para manejar los protocolos del Departamento de Salud de ese país, en el año 85 hicieron un cambio en su fórmula, pero el mismo público rechazó el cambio, por lo que nuevamente volvieron a su fórmula tradicional, cuya fórmula es uno de los secretos mejor guardados del mundo. La sola cafeína es una sustancia lo suficientemente adictiva para que debiera ser prohibido su consumo, pero esto no ocurre y por ello es la sustancia que más está incidiendo en la formación de estados adictivos en el planeta, ya que las madres en gestación la consumen desprevenidamente, haciendo que el feto asimile desde el vientre los contaminantes adictivos a la bebida y después se la seguirán proporcionando inconscientemente a su hijo a partir de los pocos meses de nacido. De hecho, energéticamente esta bebida trae implícita unos códigos de magia negra. Ya con tan solo pasar frente a una pila enorme de estas botellas en un supermercado, la concentración de la bebida en ese lugar produce el mismo efecto molesto y desastroso que genera una persona en estado crítico de depresión psiquiátrica. Podemos encontrar de entrada que el logo de la marca está construido con códigos subliminales que ejercen una fuerza de penetración y que sirven de control de la mente del ser humano. Para prueba, hagan este simple ejercicio. Extiendan el brazo al frente con la palma hacia abajo, como si estuvieran sosteniendo algo, y pídanle a alguna persona que trate de bajarles el brazo. Ahora agarren una lata o botella de esta bebida en la otra mano, extiendan de nuevo la mano hacia adelante y nuevamente pidan que traten de bajarles el brazo. Les asombrará el resultado.
Solo basta una gota de esta bebida para que el campo electromagnético de una persona se oscurezca a niveles que dan escalofríos. Para explicar este fenómeno, voy a utilizar el símil de una habitación que es iluminada por un bombillo y de repente accionamos el interruptor de energía, dejándola en absoluta oscuridad. Los códigos mentales instaurados dentro de esta marca tienen una correspondencia extraña que hace reaccionar los códigos energéticos de dominio instaurados en el electromagnetismo de los seres humanos. Estos códigos mentales no solo se pueden experimentar en esta marca y otras marcas muy famosas del mundo, sino que están presentes en el escudo y bandera de los países e instituciones que dominan el mundo. Es por esto que el consumo de estas bebidas está acelerando un proceso que incrementa de manera terrorífica la depresión en el mundo. Pero si aún no hay convencimiento del problema, describiremos acá el proceso físico por el que pasa el cuerpo humano cuando se consume esta bebida a la que estamos haciendo referencia. El ingrediente activo en esta bebida es ácido fosfórico. Su pH es de 2.8. El ácido fosfórico es dañino para el ciclo de los huesos y es uno de los mayores contribuyentes al aumento de la osteoporosis. La bebida contiene aproximadamente 10 cubos de azúcar. Esta cantidad es suficiente para que el estómago genere un estado de rechazo que se manifestaría en sensación de náuseas. El ácido fosfórico que contiene la bebida hace que la sensación pase desapercibida y se detenga el proceso que activaría el rechazo del estómago. Pasados entre 10 y 20 minutos, los niveles de glucemia se disparan y el páncreas, que es el regulador de insulina, inicia un proceso de emergencia buscando regularizar el nivel. El páncreas es forzado al máximo generando insulina para bajar el nivel de glucemia, por lo que a corto plazo terminará siendo dañado. Por ello, el consumo reiterado de esta bebida genera diabetes, enfermedad que va en aumento a ritmos vertiginosos en el mundo. De igual manera, el hígado responde a marchas forzadas transformando todo el azúcar que encuentra en grasa, generando obesidad. Después de 20 minutos, el cuerpo sintetiza por completo la absorción de los psicotrópicos presentes en la bebida y por ello las pupilas se dilatan y la presión sanguínea se eleva. En respuesta, el hígado detiene su conversión del azúcar a grasas, liberándola en la sangre, y por ello nuevamente la glucemia se dispara generando otra emergencia en el páncreas. Los receptores de adenosina del cerebro se bloquean para evitar el adormecimiento y las células neuronales se excitan al máximo, en contra de su normal funcionamiento. Si la bebida se consume en la noche, el insomnio se hace presente. A los 45 minutos en el cuerpo aumenta la producción de dopamina. El cuerpo neuronal es estimulado y excitado para experimentar con más intensidad los estímulos físicos que perciben los sentidos, lo que genera estados eufóricos y capacidades especiales como el de mantener despierto el cerebro, a pesar de que éste se encuentre cansado y desee dormir. Mientras todo esto se da, el ácido fosfórico bloquea el calcio, zinc y magnesio en el intestino grueso, acelerando el metabolismo. Las propiedades diuréticas de la cafeína hacen efecto, hay que orinar. Pero con la orina salen en ese momento el calcio, magnesio y zinc de las comidas ingeridas, que debe ir dirigido a los huesos, así como también sodio, electrolitos y agua por las altas dosis de azúcar contenidas en la bebida. Mientras van pasando los efectos eufóricos introducidos en el organismo por la bebida, el cerebro inicia una fase de etapa depresiva, como de vacío o descompensación por faltantes químicos, por lo que la persona tiende a ponerse irritable. El resultado de esto es que se desea consumir nuevamente la bebida para recuperar la sensación de bienestar, debido a que el cuerpo neuronal, que mantiene dentro de su funcionamiento un nivel estándar, es excitado y luego deprimido. Por ello la persona vuelve a consumir la bebida una y otra vez en un proceso que se torna en adicción continua, cada vez más frecuente. La persona es incitada cada vez más a consumir sustancias psicotrópicas, por lo que termina generalmente cayendo en el consumo de sustancias aún más críticas como los narcóticos. La reiteración del consumo de la bebida genera adicción, debido a que opera el mismo fenómeno o proceso que se da con toda adicción a sustancias psicotrópicas. Debido a que el campo neuronal es excitado y luego deprimido una y otra vez, genera un estado colapsado de funcionamiento, en donde el ritmo es violentamente ubicado por debajo de su estándar o nivel normal de actuación. La consecuencia inevitable de que el nivel de actuación del cuerpo neuronal esté por debajo de su estándar normal es el de un estado depresivo continuo, el cual va profundizándose cada vez más, disparando inevitablemente los componentes de la enfermedad reconocida mundialmente como depresión psiquiátrica. La realidad de que esta bebida causa adicción se hace absolutamente evidente cuando una persona toma la decisión de no volver a consumirla. Solo horas después
de que haya dejado su ingesta, le comienza terribles dolores de cabeza, estrés derivado de su necesidad del consumo. Entonces, sí hay algo en la bebida que causa adicción, ya que se observa una reacción igual que la que manifiesta un adicto a narcóticos cuando deja su adicción. La realidad es que toda persona adicta a sustancias psicotrópicas y narcóticos tiene problemas depresivos. No hay un solo adicto en el mundo que no sufra de esta enfermedad. La adicción se convierte en un círculo infernal en el que la persona se deprime por el uso de estas sustancias y su necesidad de ellas crece en proporción a su problema de depresión. La pregunta a si esta bebida utiliza publicidad subliminal para incentivar su consumo tiene un sí rotundo como respuesta. La publicidad subliminal es una técnica que consiste en incrustar imágenes publicitarias dentro de una película, las cuales, aunque no son apreciadas por el ojo humano, sí son detectadas de alguna manera por el cerebro, generando un estado de deseo hacia la propuesta de esas imágenes. Pero la publicidad subliminal es mucho más compleja de lo que hasta ahora se reconoce. El simple hecho de ver una y otra vez en una pantalla un comportamiento como el de una persona bebiendo un determinado producto hace que otras personas quieran hacerlo por el simple efecto de imitación. Y esta complejidad se hace aún más manifiesta cuando con nuestros sentidos supraconscientes hemos podido detectar que todo el componente de marca y bebida tienen códigos mentales que obligan a una reacción de los códigos de control impuestos en el ser humano, generando un estado de ansiedad por la sustancia, de igual manera que un adicto es incitado por su adicción a consumir un narcótico. Como explicamos anteriormente, la publicidad, el envase, la marca, etc., generan en las personas un estado de ansiedad que se manifiesta en deseo de beber el producto. Cuando estos códigos implantados desactivados con los métodos de autolimpieza del cuerpo, las personas ya no experimentan sed ante la presencia de estos, sino que manifiestan náuseas. Así, de esta manera no detectada racionalmente, los códigos mentales implícitos como elementos subliminales en la publicidad de esta marca incitan a su consumo. Por el hecho de su estado conductual en formación, los más impactados por la publicidad y que al final reciben siempre más nefastas consecuencias son los niños sin duda. Apenas algunas décadas atrás era impensable que un niño pudiera sufrir de depresión. En este instante, el mayor crecimiento de enfermedad se está presentando en niños de entre 10 y 15 años. El mayor crecimiento del mercado mundial de bebidas energéticas tiene este rango de edad a sus principales consumidores. Y la ocurrencia e incremento de este fenómeno es jalonado principalmente por esta bebida, ya que las mujeres que están gestando a un hijo la consumen desprevenidamente, creando condicionamiento en el cuerpo. Como una visión un tanto cruda de lo que pasa en el ámbito racional con esta marca, extrajimos de un blog de internet estas perlas que son de sabiduría popular y que creemos de manera personal deberá ser el uso que se le puede dar a esta bebida. 1. Para limpiar un inodoro. Se necesita solo vaciar una lata de esta bebida dentro de la taza y dejarla durante 1 hora. Luego, bajar el agua. El ácido cítrico presente en la bebida quita las manchas de la porcelana. Para quitar las manchas del óxido de cromo de los parachoques de los coches, solamente basta frotar un trozo de papel de aluminio mojado con esta bebida. Para limpiar la corrosión en los terminales de la batería de un coche, verter una lata de esta bebida sobre los terminales y las burbujas se llevarán la corrosión. Para aflojar un tornillo oxidado, aplicar al tornillo un trapo empapado en esta bebida durante varios minutos bastará. Para quitar manchas de grasa de la ropa, colocar la ropa dentro de la lavadora,
Vaciar una lata de esta bebida, agregar el detergente y lavar en el ciclo completo. La bebida soltará las manchas de grasa. También es muy útil para limpiar un parabrisas de coche que esté sucio del camino, ya que quitará las manchas de aceite y lo dejará absolutamente limpio. Como hemos manifestado, el espectro oscuro y peligroso de estas sustancias no está referido a esta sola marca. Hay otras marcas involucradas en el proceso de control y manipulación del ser humano. Son fáciles de identificar por lo que prometen. Son bebidas llamadas energéticas, las cuales contienen sustancias psicoactivas como cafeína, taurina y otras sustancias químicas como la glucuronolactone, etc. También forman parte de las sustancias que hemos denominado de control, ya que alteran el cuerpo neuronal, excitan la programación de la mente egoica, durmiendo y dejando en una posición de inercia al corazón sagrado. Son tan peligrosas estas bebidas por estos hechos a continuación. Es peligroso tomarlas si después no se hace ejercicio físico, ya que su función energizante acelera el ritmo cardíaco y puede ocasionar un infarto fulminante. Se corre peligro de sufrir una hemorragia cerebral debido a que estas bebidas energizantes contienen componentes que diluyen la sangre para que al corazón le cueste mucho menos bombear la sangre y así poder hacer un esfuerzo físico con menos agotamiento. Está prohibido mezclarlas con bebidas embriagantes, así lo advierten en la publicidad, porque la mezcla convierte estas bebidas en una bomba mortal que atacan directamente, provocando que la zona afectada no se regenere nunca más. Uno de los componentes principales de estas bebidas es la vitamina B12, utilizada en la medicina para recuperar a pacientes que se encuentran en un coma. De aquí la hipertensión y el estado de excitación que la persona manifiesta después del consumo de estas bebidas, como si estuvieran en estado de embriaguez. El consumo regular de estas bebidas desencadena sintomatologías de toda una serie de enfermedades nerviosas y neuronales irreversibles. El consumo de estas bebidas genera depresión, en donde estados de pesadillas, pánico, insomnio, dolores de cabeza, pero factores de aceleración o activación neuronal que causan o generan después del efecto un sistema depresor también se encuentran presentes en varios tipos de alimentos procesados industrialmente para su consumo inmediato, los cuales contienen sustancias que por sus componentes químicos deberían ser prohibidos por los gobiernos, lo cual por supuesto no ocurre. La revista norteamericana Consumer Reports denuncia la presencia de 4-metilimidazol en varios tipos de bebidas gaseosas, asimismo como esta sustancia el aspartame. El glutamato de sodio o glutamato monosódico es una sustancia química que se le está agregando indiscriminadamente a los alimentos procesados y está denunciada en diferentes ámbitos por no tener la debida reglamentación y estudios que avalen su seguridad para ser utilizada en comestibles tóxicos de consumo regular principalmente. El glutamato monosódico es químicamente una excitotocina, la cual es una sustancia que por sus componentes químicos provoca que las neuronas se exciten demasiado y empiezan a disparar sus impulsos muy rápidamente, con la consecuencia de su agotamiento. El hecho de que excite las neuronas cerebrales implica sensaciones eufóricas similares en la actuación con las que producen los narcóticos, por lo que esta sustancia resulta también en un químico altamente adictivo. Esta sustancia la encontramos en sopas, salsas, galletas, puré instantáneos, cubitos de sabor, papas fritas envasadas, dulces, golosinas, bebidas frutales, bebidas dulces, cervezas, leche en polvo y la mayoría de la comida china. Les agregan este componente con el fin de realzar el sabor. Por ello, se acusa a esta sustancia de ser la responsable de casos masivos de obesidad, fatiga crónica, depresión, ansiedad, desórdenes del comportamiento, desórdenes del aprendizaje y de la memoria, epilepsia, esquizofrenia, esterilidad y cáncer en todo el mundo. La ciencia moderna, considerada un ángel salvador de la humanidad, es realmente un factor determinante hoy en día en la creación de sustancias que reemplazan los valores nutricionales naturales por químicos como este y que mediante campañas masivas publicitarias con mensajes subliminales impactan la mente humana, haciendo desear su consumo, sin cuestionar o reflexionar sobre sus venenosas consecuencias. Pero la cadena de manipulación extiende su amplio espectro hasta las raíces más profundas. Con la llegada de las semillas transgénicas, se está invadiendo al mundo con componentes naturales manipulados, no solamente para crear en el ser humano problemas de orden físico, sino para someterlo directamente a un control en el que dentro de un futuro no muy lejano perderá absolutamente su autonomía alimentaria.
Las plantas generadas por semillas transgénicas tienen las características de no poder generar semillas reproductivas. De esta manera, el agricultor no puede producir su propia semilla, sino que tiene que comprarla a la poderosa multinacional que es dueña de este negocio, la cual, en apenas décadas, tendrá el absoluto control del alimento del planeta. No podemos dejar de mencionar otra sustancia altamente adictiva y que se vende al por mayor por todo el planeta como algo relativamente no ofensivo, que es el tabaco y la nicotina implícita que lleva, que sin duda es otro acto de magia negra que tiene controlado la voluntad y la mente egoica del ser humano, el cual está logrando día a día que sus pulmones se carbonicen lentamente, órgano de gran importancia, junto con el corazón, para que estemos vivos, ya que gracias al aire que respiramos es que nos mantenemos realmente vivos. Si no, tápate la nariz y dime cuánto tiempo dura sin respirar. Debido a que el oxígeno es realmente electricidad en estado gaseoso, y esta entra al pulmón, el cual hace una alquimia de separar los gases y de distribuir la electricidad al sistema entero. Es por eso que el sistema intenta a toda costa que te hagas adicto a estas sustancias que, independientemente de la planta que se fume, lo que más daña es el acto de la combustión, que introduce humo negro, tal cual como el refresco de cola, impregnado de códigos negativos satánicos y de carbón principalmente, que van matando lentamente este preciado órgano y además va carbonizando las cuerdas vocales, las encargadas de generar sonido y vibración, hasta deteriorar sus funciones y tener el control de la voluntad del individuo que fuma a través de secuestrar su voluntad con estos códigos energéticos implantados en las sustancias que lo componen. Para completar esta información, nuevamente queremos hacer caer en cuenta sobre la costumbre que no se ha denunciado por considerarla absolutamente inocente, pero que realmente es una de las formas más explícitas de inducción a las dependencias de sustancias psicoactivas que contaminan el sistema neuronal, o sea, la cafeína. La cafeína está presente en las bebidas más populares del mundo, como son el café principalmente, el té, el mate, bebidas cola, bebidas energizantes y hasta en numerosos preparados médicos como pastillas para el dolor de cabeza y analgésicos. Por ello, puede decirse que la cafeína es la de consumo más popular en todo el mundo. Se estima que en el planeta hay un consumo promedio por persona de unos 70 miligramos diarios de cafeína. El crecimiento impactante en el consumo de cafeína se refleja no solo en el consumo de bebidas tradicionales, sino que ahora se mimetizan bebidas negras y otras llamadas energéticas que los seres humanos consumen inocentemente. La cafeína es un portal amplio de ingreso a la manipulación mental, ya que crea adicción anulando la voluntad y dejando la mente humana contaminada y dispuesta para su control externo. Ahora hablaremos de la proteína animal y su adicción considerada la cafeína cárnica. Tal cual como ocurriera con el cigarrillo o el alcohol, bien visto en sus inicios, lentamente comienza a entenderse el trasfondo adictivo que envuelve a la comida. Al comienzo se pensó y se sigue pensando en que las personas se aferraban a la comida por una cuestión psicológica, descarga o compensación emocional, pero recién ahora comienza a caer la ficha sobre las verdaderas cuestiones físico-químicas que forjan la relación enfermiza y adictiva con el alimento cotidiano. El trasfondo adictivo permite entender cómo inconscientemente se añadieron a nuestro acervo alimentario elementos no fisiológicos como carnes, lácteos, trigo y azúcares, por mencionar algunos. Aquellos comestibles putrefactos de cadáveres animales de todo tipo quedaron incorporados a los acervos culturales, y con ellos sus consecuencias, siempre proporcionales a su indiferencia dietética. Justamente la proteína cárnica, cuyo consumo sigue creciendo en el planeta, pese al incremento de precios, es la que más incide en nuestros problemas de salud y en nuestros hábitos irracionales de consumo. Destaquemos que naturalmente la carne animal provoca efecto adictivo y daños neuropsíquicos. Los compuestos de la carne animal excitan terminales nerviosos, lengua y estómago, provocando euforia a nivel cervical, estimulando próxima a la embriaguez y aceleración de las corrientes sanguíneas. Como toda estimulación excitante, consume mucha energía y va seguida por una fase depresiva, necesaria para la recuperación energética, operando como una droga disparadora de energía tal cual. En este sentido, vale aclarar algo poco conocido o valorado, que fundamenta lo antedicho. El ácido úrico, principal producto de desecho del metabolismo cárnico, es para nuestra fisiología corporal molecularmente equivalente a la cafeína. Ambas sustancias pertenecen a la familia de las xantinas,
cuyos efectos farmacológicos, semejantes en distintos sistemas orgánicos, son acción estimulante del sistema nervioso central, acción relajante de la musculatura lisa, producen vasoconstricción de la circulación cerebral, estimulan la contractibilidad cardíaca, tienen acción diurética, estimulación de la respuesta contráctil del músculo esquelético y síndrome de abstinencia. En esta tabla que vemos se hace evidente el efecto adictivo y estimulante de la proteína cárnica, teniendo en cuenta que estamos hablando de miligramos de ácido úrico en una porción de 100 gramos, fácil de superar en una comida. En relación, una taza de café expreso de bar, cuyo efecto estimulante está bien conocido, contiene apenas 40 miligramos de cafeína. Otros investigadores comprobaron que la ingesta regular de carne animal genera la presencia de compuestos en el cerebro, la putrescina, que actúan como inhibidores de enzimas glutamato descarboxilasa, lo cual influye sobre el comportamiento y explica conductas neuróticas, agresivas y hasta manifestaciones epilépticas. Por si no fuera suficiente, a todo ello se suman las nefastas reacciones que se generan durante la cocción de la proteína, dando lugar a moléculas complejas y artificiales, las ya vistas beta-carbolinas, productos finales de la glisación avanzada, que nuestras enzimas no pueden degradar. Estos compuestos generan efectos ensuciantes, mutagénicos, neurotóxicos, cancerígenos y adictivos, lo cual explica el elevado consumo y su regular demanda. Tenemos que ser conscientes que la labor de cada uno que ha logrado sacar conclusiones valiosas de estas evidencias resulta sencilla pero absolutamente fundamental para empezar a hacer todo esto. Primero, identificar por sus componentes y por su publicidad a las bebidas y alimentos nocivos para empezarlos a sacar de nuestra vida. Crear conciencia en sí mismos y en sus familias de que estas bebidas y alimentos deben ser prohibidas para su consumo y no comprarlas más. Propagar la realidad de lo que ocurre con estas bebidas y alimentos a través de nuestro ejemplo y videos como este. Hemos completado una pequeña muestra de las evidencias que desnudan la fría y terrible realidad en la que el ser humano sucumbe lenta y dolorosamente. Son tantas que podríamos llenar varios libros con ellas, pero creemos que estas son suficientes para que ustedes juzguen o pensando de manera crítica nuestras afirmaciones. Te pregunto ahora, ¿quieres seguir dentro del plan del control y dominación mundial o quieres ser libre espiritualmente? Haz tu juicio y decide por ti mismo. También debemos de tener a consideración que hacer terapias mentales o energéticas sin remover la causa principal de nuestro malestar, que es la intoxicación del cuerpo físico, no sirven para nada. Solo son métodos que sirven de anestesia y a veces como puente de transición para sobrellevar el problema. Una vez que comienzas a remover la causa real de la enfermedad física, la distorsión mental se desvanece y no se necesitan las terapias. Busca ayuda y la redención en la madre tierra, en la naturaleza. Limpia tu templo físico, el cuerpo. Todo depende en qué estado te encuentres, putrefacción o fermentación, alcalino o ácido. ¿Tú qué comes, vida o muerte? En otras palabras, esta manipulación de nuestras propias energías y realidad es impuesta en nosotros de manera creciente.
Lo que vemos en los medios y a nuestro alrededor es el resultado del vaciado espiritual humano cuidadosamente planeado, dándonos lentamente el veneno físico y espiritual. La élite sabe que naturalmente somos empáticos, así que tratan de usar esta empatía a nuestra en contra, convirtiéndolo en un atentado bajo el disfraz de unidad y progreso social. Estos paradigmas tóxicos nos hacen ser excesivamente dependientes de procesar el mundo con nuestros 5 sentidos y tenernos así ignorantes sobre el aspecto multidimensional y temporal de nosotros mismos. Al hacerlo, nos estamos separando cada vez más de nuestra esencia verdadera y cada vez más nos alineamos dentro de la conciencia de la mente del virus. Tú serás asimilado